Oye, ¿conoces el drift? Ya sé que vas a responder. Por eso te voy a contar la historia del drift, derrape controlado. Tiene sus raíces en Japón y ha evolucionado hasta convertirse en un fenómeno mundial en el automovilismo. Orígenes en Japón, décadas de 1960 a 1970. El drift nació en las carreteras de montaña de Japón, conocidas como Tuge, donde los corredores ilegales deslizaban sus autos en curvas cerradas para mantener la velocidad. Uno de los pioneros del drift fue Kunimitsu Takahashi, un piloto de motocicletas que llevó su experiencia en derrapes a las carreras de autos en los años 70. Sin embargo, el verdadero padre del drift es Keiichi Tsuchiya, quien popularizó esta técnica en los 80. Tsuchiya perfeccionó el derrape en las carreteras de montaña y demostró su efectividad en circuitos de carreras. Su estilo de manejo se hizo famoso gracias a un video llamado Pluspi 987, que inspiró a muchos a practicar esta disciplina. Expansión del drift, décadas de 1990 a 2000. El drift pasó de ser una técnica callejera a un deporte reconocido con la creación de la D1 Grand Prix en Japón en 2000, el primer campeonato profesional de drift. La popularidad creció aún más con el anime y manga Initial D, que contaba la historia de un joven piloto callejero experto en drift. Al mismo tiempo, el drift comenzó a expandirse fuera de Japón. En Estados Unidos, pilotos como Chris Forsberg y Vaughn Gittin Jr. ayudaron a popularizar la escena, y en 2003 se creó la Fórmula Drift, Fórmula D, el campeonato de drift más importante en América. Drift en la cultura popular, 2000 actualidad. El drift se volvió aún más famoso con la película The Fast and the Furious Tokyo Drift, que mostró la escena del drift en Japón y atrajo a un público global. Hoy en día, el drift es un deporte profesional con competencias en todo el mundo, como la D1GP Japón, Formula Drift EUU, King of Europe y Drift Masters European Championship. También ha crecido en el mundo de los simuladores y videojuegos, con títulos como Need for Speed, Gran Turismo y Assetto Corsa. El drift callejero o drift ilegal tiene sus raíces en las mismas carreteras de montaña de Japón, donde comenzó como una forma de competir entre conductores sin reglas ni supervisión. Esta práctica fue popularizada por jóvenes que, inspirados por pilotos locales, buscaban llevar al límite sus autos en las curvas de carreteras sinuosas, especialmente en la región de Gunma, famosa por su relación con el anime Initial D. Orígenes y contexto del drift callejero. En las décadas de los 70 y 80, los conductores que practicaban el drift ilegal no lo hacían en circuitos oficiales, sino en carreteras estrechas y sinuosas. Estas carreteras de montaña, Tuge, eran ideales para la práctica del drift, ya que ofrecían el desafío de curvas cerradas, cambios de elevación y, en muchos casos, un terreno irregular. Los conductores se deslizaban por estas carreteras a altas velocidades, controlando el derrape de sus autos en cada giro. Características del drift callejero. El drift ilegal es, en muchos aspectos, más peligroso que el drift profesional debido a que no se realiza en entornos controlados. Los participantes no solo desafían su habilidad de manejo, sino que también arriesgan la seguridad de otros conductores y de ellos mismos, ya que suelen hacerlo sin ninguna medida de seguridad o supervisión. Las características de este tipo de drift incluyen carreras nocturnas. Muchos de los drifters callejeros practicaban de noche para evitar ser detectados por las autoridades, ya que la actividad es ilegal. Escapatoria rápida. Debido a que es ilegal, los pilotos a menudo tienen que escapar rápidamente de la policía tras realizar sus maniobras. Autos modificados. Aunque no siempre, muchos vehículos utilizados en el drift callejero eran modificados para ser más ligeros, potentes y ágiles en las curvas, tal como los autos que aparecen en Initial D. Impacto cultural y conexión con Initial D. El drift callejero se convirtió en parte de la cultura popular japonesa y se hizo aún más conocido gracias al anime y manga Initial D 95, que retrataba la vida de un joven llamado Takumi Fujiwara, quien practicaba drift en las montañas como parte de su trabajo de entrega de tofu. La serie no solo documentó el fenómeno del drift ilegal, sino que también inspiró a una generación de jóvenes a intentar replicar lo que veían en la pantalla. Gracias por ver el video de hoy. Síguenos y comparte con amigos para más historias como esta. Gracias por el apoyo. Chao.